Siento que sí, una cosa que tiene el arte es como que es una forma de hacer interesante lo que uno cuenta, porque a veces pues es muy aburrido contarle las cosas, o sea, como que alguien te cuente sus cosas, pues más chimba vos se lo escuchás en una canción o más chimba lo escuchás en una instalación, en un performance, en una pintura, en lo que sea. Que mi construcción de ese relato sobre mi realidad, pues era muy difícil que estuviera en ese orden de estoy analizando y estudiando una cosa, sino que fluía como alrededor de cosas que me atravesaban. Entonces como que el trabajo es mucho sobre mi construcción de identidad y de la construcción de identidades juveniles de un momento de la historia que me tocó vivir a mí en Cali. Y esta construcción de identidades tenía que ver con estos videojuegos, tenía que ver con ciertas formas de vestirse, ciertas formas de hablar, ciertas formas de bailar. Como que, como que al estar atravesado también por esas múltiples lugares que construyó mi identidad, que son la academia también por otro lado, como que no solamente es mi realidad aquí, sino que al final terminé yendo a una academia de artes. Eh, como lo que pasó aquí, en lo que me transformé, porque luego tampoco, pues yo podía seguir siendo el peladito del barrio toda la vida, y como todo ese montón de cosas extrañas que comienzan a pasar, pues se convirtieron en cruces de, de sentidos y de imágenes, porque había una gran cosa que me ha atravesado y que nos atraviesa a todos en este momento de la historia, y es el internet y el mundo digital. No me es difícil hallarme siempre en un constante cuestionamiento sobre cómo contar las pasiones que me atraviesan. Por eso, ante el afán de encontrar respuestas, prefiero desplazar su búsqueda y me vuelco al mundo a ver cómo otros lidian con este malestar. Extraña mi suerte que resolvió ponerme en la senda de una forma de expresión atravesada por el más secreto de los secretos, la individualidad. En los objetos que se gestan por el poder creador de todo ser, encontramos pequeñas pistas o atisbos de su gen, su historia, sus anhelos y sus desencantos. Sin embargo, es más fácil quedarnos estupefactos ante la carga significativa o emotiva que albergan, antes que poder usarlos como vías de acceso rápido al mundo según el otro. Tal vez es este grado de cripticismo lo que más me atrapa y empuja a cuestionar todo aquello que media la creación artística. Aunque nadie podría cuestionar las grandes narrativas que posicionan a Cali como una de las ciudades de Colombia con una producción cultural sobresaliente y siempre digna de admirar, muchos de quienes participan de esta reconocen que las instituciones poco o nada tienen que ver con este fenómeno. Antes bien, sus particulares acontecimientos sociales y políticos han funcionado como un catalizador del genio artístico que parece ser innato en quienes vivimos acariciando el valle, la montaña y el Pacífico. Pero, aunque esta imagen de las bellezas de nuestra tierra pueda parecer suficiente inspiración, no es menos cierto que el propio anhelo ante el abandono, la reacción furibunda ante el desprecio o incluso la indignación han dado fuerza a la expresión que se hace por medio de la plástica. Sí es muy cierto que uno entra, como desde las clases populares, se entra al arte desde como lugares extraños para lo que sería el arte contemporáneo, porque no son como, pues no hay una formación previa en eso. Cuando entras a estudiar artes, como que tu formación es, pues por ejemplo en mi caso, una formación muy precaria en la que yo no tuve relación con museos ni con instituciones relacionadas con arte. Eh, y eso genera que uno, las cosas que tiene por decir son más difíciles de entender cuáles son. Entonces uno funciona muy desde lo que quiere hacer, ¿no? Entonces como que hay mucho de eso que tiene que ver con lo que ves que hacen otros, y luego para comenzar a encontrar tu lenguaje encontrás como un lugar desde donde decir, como en el que tenés que encontrar una excusa para hacer ciertas cosas, y ahí te comenzás a encontrar con tus propias con tus propias realidades.
Por los acontecimientos que constituyeron el paro nacional del 2021, la movida artística en Cali, más que en otras ciudades del país, sufrió una profunda transformación y aceleración. El fenómeno de estasis allí vivido empujó a las personas a querer tomar parte de la conversación política, teniendo mucho, poco o nada que decir, pero manifestando sus intenciones o afectos en el ámbito público, valiéndose de su espíritu y ansias de crear para convertir las calles en un torrente de ideas que no podrían ser acalladas. Donde se necesitaba poner a decir cosas, no era solamente la resistencia, vamos a salir todos como a proteger la vida, ya había un momento que había que empezar como a decir cosas. Entonces ya sale la chaza, pero sale con el recelo de que estoy vendiendo en este mierdero, como pues la autocrítica y estoy vendiendo en este mierdero, pero no. En el momento todos los colectivos también estaban empezando a salir, no salieron desde el día cero, salieron desde el mes porque fue mucho el miedo. Nosotros todo el mundo estaba desconcertado como que nos van a matar a todos, ¿qué va a pasar? Entonces claro, cuando sale la chaza, vendo todo. La primera semana vendo, se vendió todo, no me quedó ni un sticker. Y pues casualmente tenía la conciencia de que mucho es como contracultura, entonces la gente se sentía identificada. Pero empezó a ser puente de las personas que querían dejar un material en circulación. Entonces estaban todos estos carteles que pegaban, pero no había alguien que los distribuyera. Entonces todo esto llegó a la chaza. Yo tengo un archivo de fanzine de carteles que nosotros tenemos una historia que contamos nosotros mismos, la gente de afuera. Toda la gráfica se volvió militante, o sea, ellos no pudieron, las paredes gritaban, los papeles gritaban, los muros estaban raleteados, no pudieron, el Ministerio de Cultura, entonces ahora los grafiteros vengan que son mis mejores amigos porque me la hundieron hasta el fondo. Muy a pesar de que la era de la información parece haber eliminado las barreras de espacio y tiempo, las pocas y también paquidérmicas escuelas que desde siempre han querido validar lo que en nuestro nicho se produce, se exhibe, se reconoce y se alaba, siguen lastrando el agitado ritmo que impone el espíritu creativo. Piénsese, por ejemplo, que mientras aquí seguimos pensando en las artes plásticas como medio de reconocimiento, aceptación y exaltación de la diferencia, tema que encaja perfecto con nuestra imagen de sociedad, tales ideas ya han sido objeto de discusión de los pensadores y creadores del viejo continente desde hace al menos una década y media. No ha de extrañarnos que las circunstancias políticas basadas en preceptos aún más añejos se hayan impuesto por encima de la autonomía que ha permitido al arte erigirse como un elemento más y bastante poderoso de aquello que compone lo humano. Tampoco ha de extrañarnos que en contra de los ideales que algunos guardan, las propias dinámicas del mercado, no solo del arte, sino de aquella figura casi fantasmagórica que permea casi todas las interacciones humanas, haya asimilado su propia diversificación de productos con diversidad de culturas para mostrar, convirtiendo el retrato de la vida a través de la obra artística en su propia vitrina y a las personas en clientes. Que Bellas Artes, en el 2018, vino la Universidad de Popayán a mostrar su proceso de cómo ellos le han dado como una luz a los chicos que están formando. Entonces resulta que ya ellos no tienen que pasar por Cali para que los centralicen, sino que ellos van a Ámsterdam, ellos van a Alemania, ellos van como a Inglaterra y mostraron eso en Bellas Artes. Y eso fue como un cachetadón, yo me acuerdo, era Margarita, todos, y en Popayán, no, es que y estas chicas Misak, y todo es increíble. Y Bellas Artes se volvió súper étnico, tanto así que si no tenés algo étnico, no interesa. Porque el asunto con la exotización tiene que ver con que es como una visión del otro. Entonces como que siempre termina siendo un problema de la gente blanca, como exotiza a los indígenas y a la gente negra porque pues ellos son los que nos ven como nosotros y eso es una cosa por allá. Entonces como que siento que el hecho de que haya más representación pues facilita como que ese lugar ya no sea un lugar exótico, porque es que cualquier cosa cualquier cosa que hagamos pues tiende a ser exótica, pero pues ya siendo no es problema de nosotros, pues como que eso es. Sea como fuere, es indudable que las expresiones artísticas que aquí circulan
tienden a reclamar espacios para exhibir sus formas de expresión que entienden cada vez más su rol como relatos de la experiencia de mundo, siempre alejados de una visión que pretende separar el arte de la realidad inmediata, sensible, como si esta última no pudiese ser convertida en objeto de apreciación. La sensibilidad tiende entonces a coleccionar escenas de la existencia que sirvan para contagiar una carga emotiva nostálgica, ya sea por empatía o por identificación, mientras que gracias a la virtud creadora, se pasa a eternizar estos momentos donde el encanto se manifiesta. Ello, coincidencial o causalmente, ha devenido en una apreciación distinta de lo que nos rodea de manera inmediata. Lo que antes no era sino un paisaje ignorado y dado por hecho, ahora es motivo de orgullo, pues en el reconocimiento, las vivencias, las costumbres, el soy y el qué soy se vuelven partícipes del escenario político en su dimensión más amplia. Reclama el poder que le corresponde, con el que antes ni se soñaba y con el que se anhela a futuro. El arte puede aparecer primero que se pueda hacer desde la cotidianidad, pues lo viene pasando ya de muchísimo tiempo, y lo otro es que parezca la cotidianidad, ¿no? Como que pueda aparecer en lugares de la cotidianidad sin necesidad de, pues, todo este aparato que al fin y al cabo es un aparato ideológico del salón, del museo, de la exposición, pues que también son lugares chéveres y que serían lugares chéveres que fueran lugares cotidianos, ¿no? El museo puede ser un lugar cotidiano, pero pues sabemos que no lo puede ser, pues, en esta ciudad pues no lo podría hacer porque es una ciudad segregada, con uno solo, que es el CAI de la gente del oeste. Entonces como que no nos puede funcionar a nosotros como cotidianidad. Entonces como que en ese sentido sí, por eso me interesa lo que pueda trabajar desde acá. Porque por un lado sentir que, bueno, como que la vez que hicimos la exposición en el salón comunal era como sentir que de verdad estaba a 2 cuadras de una exposición y eso yo nunca lo había vivido en mi vida. Entonces como que eso ya a mí me generó un montón de, pues como de sensaciones muy chéveres, de sentir que eso podía estar cerca de acá, de darme cuenta por qué eso no está cerca de acá, pues entender que eso al fin y al cabo son herramientas para interpretar la realidad que nos convienen. Entonces como que por eso son relegadas. Hace poquito, digamos, con ese mapeo de los espacios ambulantes que ya empezaron, que es, o sea, yo lo que puedo decir, que nadie me lo va a decir, pero de pronto con la acción de la chaza lo más importante es que como que liberó algo estético donde los espacios ambulantes ahora son una chimba, y que lo hagan y que me lo pongan al frente y que sea un compañero. Yo a este man de agua le dije, tienes que dar tu chaza porque vos tenés que estar en todos los eventos, te inviten o no, te inviten o no, te inviten o no, o sea, uno tiene que hacerse en los lugares. Ya no es tan útil sentarnos a buscar el carácter universal de la obra de arte como si en este tiempo hubiera algo cuya referencia nos es conocida a todos quienes participamos de la existencia. Ahora, la preocupación por lo propio, la que no cae en el entusiasmo segregante de la primacía del yo, es el constante recordatorio de que nuestros tiempos se mueven hacia la disgregación, hacia las múltiples expresiones del individuo, de lo que en otros tiempos no se podía hablar. Se hace siempre muy a pesar del propio fomento de la cultura, en contra de instituciones que siguen subordinando a la creación, ya no a una causa política digna, sino a una directriz partidista. Por eso es necesario que la oferta se masifique, que la expresión no se vea limitada a programas atados a recursos públicos e intereses privados. La expresión debe inundar nuestro imaginario y nuestra visión, reproducirse en los medios masivos y los no tan masivos, que se atienda a todo público y se le recuerde que su propia ontología ya es un misterio, y que no es sino por eso que la atención sobre ella se justifica. Así, lograremos construir hordas de agentes capaces de resignificar su propia relación con el mundo, que emitan signos perdurables de su propio paso por la existencia, dignificando y dando poder a quien se atreve a crear o a creer que, al menos, puede ser partícipe de su mundo. En últimas, no puedo sino pensar que nos es imposible escapar a las determinaciones de lo que nos es externo, que en cierto sentido no podemos rehuir a las condiciones que nos rodean, que éstas influyen en nuestros sentidos, moldean nuestro entendimiento y permean nuestra creación.
Pero, paradójicamente, no confío en la predestinación. No comparto la renuncia al poder para determinar los rumbos de lo que gestamos, aunque esta creencia me haga volver de nuevo a mis cientos de incertidumbres. Una movida como fluctuante, pero que siempre regresa a como que su lugar normal es la crisis. Entonces, pues sí, un lugar de muchas falencias, pues que obviamente se desprenden de un asunto económico, pero pues sí siento que bueno, que la ciudad pues ha construido un imaginario de ciudad alrededor de otras cosas donde las artes plásticas les cuesta entrar. Pues sí, como que están abiertamente excluidas de ahí. Siento que se han hecho intentos muy chéveres, que también el arte tampoco se puede encerrar en ese lugar de superioridad que es autoexcluyente. Y cosas chéveres que han pasado, pues siento que la exposición que se hizo en Petronio Álvarez funcionó perfectamente y demostró que pues la gente lee sus cosas, sí, como que no, el arte no es una cosa que esté exclusiva para un grupo de personas entendidas, sino que el arte contemporáneo de hecho puede ser más accesible a muchos públicos diferentes, porque vos te enfrentas vos te enfrentas a unos plátanos cubiertos de pelos de muchas formas, ¿no? Como que tenés un montón de insumos para interactuar con eso que estás viendo, y ese era un lugar que hubiera una afluencia de público grande a ese espacio. También, bueno, lo que hemos intentado acá en el salón comunal, pues como que ha generado también lugares extraños con los que comunicarse con la ciudad, y siento que eso es como una exploración que toca hacer acá sí o sí, como que más que estar pensando en las instituciones, así como cómo hacer para establecer diálogos con las instituciones, que también es importante, pero también es como que cómo vamos a comunicarnos con el público, porque el público lo que hay que hacer es agrandarlo. No desde volver más fáciles nuestros discursos, ni desde hacer que se parezcan más a otras cosas que son más fáciles de digerir supuestamente, sino desde de verdad comunicarnos con la gente desde otros lugares.